El tema que vamos a estar abordando el día de hoy en Latidos Conscientes es cáncer de linfoma, una historia de éxito. Así que por favor recibamos a uno de nuestros invitados. Lalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dices, Lalo? Mucho gusto. Mucho gusto igualmente, Lalo. Lalo, platícanos un poquito acerca de esto que has vivido. La verdad es que es algo muy delicado, es algo que pues, muchas personas en México desafortunadamente padecen, pero que es un tema que al mismo tiempo pareciera tabú, ¿no? A pesar de que hay tanta información respecto al tema del cáncer, pues al mismo tiempo hay muchas personas que no lo dicen, no lo cuentan. Entonces, platícanos un poco cómo empezó, cómo fue esto. Pues sí, como dices, yo creo que ha sido un proceso largo. Fue a partir del 2019 más o menos. Okay. Pues yo creo que bañándome, ya sabes, me encontré pues una bolita en la axila, ¿no? La verdad es que pues sí se me hizo algo nuevo en mi cuerpo, pero tristemente no le presté mucha atención al inicio, ¿no? Médicos dijeron pues un ganglio inflamado suele ser hasta por una gripa, algo así, y la verdad no le presté mucha atención. El problema fue ya cuando fue creciendo. Entonces me generó otros problemas como sudoraciones nocturnas, algo de cansancio, algo que ya no era tan cotidiano o normal, ¿no? Sí, claro. Y pues yo creo que sobre todo ya el volumen fue lo que me hizo pues cuestionarme un poquito qué era. Fíjate que ahorita que tocas ese tema, es muy importante el tema de también tener siempre un segundo diagnóstico, ¿no? Porque te puede pasar, y también pasó a mí en su momento con una enfermedad que tengo, que te dan un diagnóstico y probablemente no sale acertado, ¿no? Desafortunadamente pasa mucho de que vas al doctor, te quedas con una sola opinión y pues te quedas con un diagnóstico que es erróneo, ¿no? En el caso tuyo, pues el que te dijeran que es un ganglio, pues es un tema delicado porque al final de cuentas fue creciendo y se hizo en lo que es ahorita. Pero el tener otro diagnóstico pues siempre ayuda, ¿no? A que tú puedas tener otro panorama y decir, ¿sabes qué? No fue la enfermedad que el doctor a lo mejor o el médico había dicho que tenía, sino que fue otra, ¿no? Sí, de hecho aún avanzado ya el tamaño, el volumen, aún todavía después de mi primer biopsia, bueno, me hicieron un BARF, aún así estaba todavía la idea muy latente de que pues eran simplemente los ganglios, que no aparecía nada. Corrí con la fortuna que igual un médico que dijo, yo no soy experto, pero sí creo que esto no está muy bien. Okay. Entonces yo creo que fue el que me puso como esa espinita de prestar atención en ese detalle. Lo peor que uno puede hacer, bueno, pues googlear. Sí. Yo creo que, bueno, ya lo hice y pues no lo recomiendo. No, creo que ahí falla un poco, ¿no? Hay mucha, pues sí, mucha confusión por parte de la gente, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué? Me duele esto y pues vas a Google, ¿no? Sí, que ya aunque tenga inteligencia artificial y lo que sea, creo que es una de las cosas que menos debe de hacer uno, claro, ¿no? Que sí. Es como el automedicarte, pues no siempre es una buena idea. Más bien no es una buena idea. Entonces creo que es algo que la gente pues, tendría que evitar, ¿no? En este caso. Oye, y platícame un poco acerca de cómo fue que te enteraste. O sea, ya me dijiste que, bueno, en este caso, pues el diagnóstico, ¿no? Los doctores ya sospechaban un poco. En este caso, el doctor que me dice que no tenía mucha experiencia. ¿Cómo te lo dijo? ¿Cómo te lo aterrizó? ¿En qué momento de tu vida te encontrabas? Pues mira, fue hasta mi tercer biopsia. Ajá. Que ya por fin encontraron las células cancerígenas. La verdad ya venía yo como procesando esta parte, varias ideas, yo deseando lo mejor, pero pues igual como los estoicos abrazando pues la peor parte, ¿no? Entonces sí, la verdad es que mucho en cuanto pues no sé, por temas de edad, no sé, por a lo mejor ya iba mucho hacia lo que es el cáncer, ¿no? Insisto, la verdad yo trataba de pensar en positivo y creer que podían ser otras cosas, pero ya tenía como esa noción. Entonces, pues cuando me dan la noticia, pues de inicio yo creo que los médicos pues deberían de trabajar un poquito más en esa parte humana. Número uno, la parte humana, y número dos, pues que nosotros no somos médicos, ¿no? Como hablar pues un lenguaje que no sea tan como específico, ¿no? Mucho tecnicismo, ¿no? Sí, yo pues al principio, o sea, el doctor me platica de una enfermedad, bueno, en este caso linfoma, y pues, o sea, a pesar de que hablaba de células malignas y pues me dijo, mira,
hay un tratamiento, vas a tomar medicamento y todo va a estar bien. Le digo, bueno, entonces no es cáncer. Dijo, no, o sea, sí es, pero el tratamiento que vas a tomar se llama quimioterapia. Ok. Entonces ahí como entre que había confusión, entre que no sabía, o sea, que realmente me está diciendo, ¿no? Sí, claro, sí, No sí. sabía muy bien esta parte de las células malignas y pero pues la verdad es que ya tenía un poquito aterrizada esta idea de que había una probabilidad de que fuera cáncer. Ya venía un poquito, digo, tal vez no en lo que más hubieras querido, pero venías un poco predispuesto, ¿no? En que a lo mejor pudiera ser algo así. Sí, lamentablemente sí, ya. Y también ya llevaba un proceso muy largo, o sea, desde que fui al médico y las 3 biopsias, o sea, ya llevaba muchos meses como con ese tema. Entonces yo lo que también ya quería, pues era un diagnóstico. Sí, claro. O sea, es esto para iniciar un tratamiento, porque no lo había como tal, o sea, no me decían ni qué era una cosa. A mí ya había ocasiones en donde me empezaba a faltar la respiración, o sea, como estos efectos secundarios, más bien como esta situación que me llevaba, ya era parte del cáncer, pero pues yo quería encontrar, pues, o sea, el diagnóstico para iniciar con un tratamiento. Con un tratamiento. Sí, claro. Entonces, sí. digo, ya que tenía, pues, y que había tratamiento, pues iniciar lo más pronto posible. Okay. Lo peor de la idea tal vez fue cómo se lo voy a compartir a mi familia. Exacto, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? ¿Cómo voy a decirle a mi familia algo que tú ya estabas asimilando? Claro. Sin embargo, pues no les habías dado la noticia, ¿sí? O sea, no les habías dicho nada absolutamente. No. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo pasó? Pues, o sea, yo lo platiqué ya hasta que había justo un tratamiento, había una fecha de inicio, me empapé un poquito más acerca de los riesgos, o sea, pues igual y estuvo mal también aferrarme a la numerología en un principio, no estadísticas más bien, ¿no? O sea, qué probabilidades hay. Sí. Pero pues ya con todo eso tuve como pues el valor de poderlo platicar con mi familia. Okay. ¿Por qué? Porque pues obviamente dices la palabra cáncer y prácticamente la gente pues ya piensa en muerte, no sé, o sea, entonces era lo que me preocupaba, que mi familia pues en automático entrara como con ese chip. Si yo pues ya lo venía trabajando y había escuchado que había pues también tratamiento, entonces dije, primero quiero ir en positivo, con claro qué es lo que sigue, entonces puedo platicar con ellos y así fue. Entonces nos reunimos en familia y pues sí, familia, tengo que platicarles algo. Y yo creo que, o sea, el verme como con esa tranquilidad fue lo que los ayudó pues un poco, o al menos enfrente de mí, a no pensar que les afectó demasiado. Sí, claro. Creo que eso es muy importante, ¿sabes? Porque en ocasiones la manera en la que transmitimos la información con las demás personas impacta de manera positiva o negativa en las mismas. Por ejemplo, si uno, como en tu caso, ¿no? Les hubieras dado la noticia, pues sintiéndote anímicamente mal, pues probablemente hubiera impactado de ellos de otra manera, ¿no? Y creo que aunque es una noticia impactante, porque bien lo dices, la palabra como tal es algo fuerte, o sea, es algo que sí es un contexto en el que mucha gente pues piensa lo peor, ¿no? Desafortunadamente es así. Pues creo que al mismo tiempo el que tú hayas aterrizado esta información con tu familia de una manera pues tranquila, eso ayudó mucho, ¿no? O sea, ¿cómo fue la reacción, por ejemplo, de tu mamá, de tu papá? Ellos, ¿qué hicieron después de eso? ¿Cómo te apoyaron en ese sentido? Pues, o sea, también parte de mi idea pues era de que, o sea, no me gusta el pobrecito, o sea, cero como que se sintieran mal para conmigo, ¿no? Un trato diferente era lo último que hubiera querido, ¿no? Sí. Yo la verdad es que todo ese proceso siempre lo quise llevar de la manera más normal, ¿no? O sea, vivir casi de la misma manera en la que venía llevando mi vida. Obviamente ya con un tratamiento y todo, pero pues sí yo quería que mi familia me tratara de la misma manera. Sí, claro. Entonces, pues ellos trataron de ser fuertes y yo creo que, yo supongo que
atrás de la puerta, encerrados en su cuarto, pues fue una situación más complicada. Mi mamá sí es muy aprensiva, pero pues vi que pudieron resolverlo y sobrellevarlo más posible. Eso ayuda también, ¿no? El hecho de que tú veas que tu familia está también de alguna manera tranquila. Te lo digo porque de manera personal, pues yo también tengo una enfermedad ahí, un tema no tan delicado, sin embargo, pues también es operatorio. Y aquí el tema es ese, ¿no? Que muchas veces cuando tú te sientes mal, de alguna manera, pues lo transmites a la familia y también la familia, pues lo ve, ¿no? O sea, tú sientes cómo está tu familia y dices, rayos, ¿no? ¿Cómo está afectando mi enfermedad de alguna manera también a ellos, ¿no? Porque cuando una persona se enferma, uno pensaría que nada más se enferma uno. No, o sea, tú te enfermas y no es que enfermes a los demás, no es que sea tu culpa tampoco, pero de alguna manera y anímicamente cambia el estado de la familia, ¿sabes? El estado en el que ves la realidad, en el que ves las cosas, en el que la familia te percibe a ti. Eso, por ejemplo, creo que lo es, pues prácticamente, no voy a decir que todo, pero sí es una parte muy importante, ¿no? El cómo se relaciona y cómo lleve el tema de tu enfermedad a tu familia, porque tú lo estás viendo, ¿no? Y dices, oye, creo que estoy, pues sin querer, afectando a los demás, ¿no? Cómo se siente mamá, ya cómo la estoy viendo de preocupada, mi papá, que en este caso, y digo, gracias a Dios, pues tienes la fortuna de contar todavía con ellos, ¿no? Hay mucha gente que, pues desafortunadamente ya no los tiene, o no tiene familia, o tiene una situación diferente, y es también complicado, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, en el caso de tus papás, de tus hermanos también, ¿cómo fue el día a día después de eso? Tú dices, oye, pues sabes que a mí no me gusta pues ese tema de dar a lo mejor pues esa molestia, ¿no? A lo mejor de que me vean así como de no, pobrecito, oye, porque me ha pasado a mí también de que de repente digo, ay, como que eso no me gusta tanto, pero pues es la manera de ser, ¿no? De los padres también, de que se preocupan, de que dicen, como que tratan de sobreprotegerte un poquito de más. Sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo fue tu día a día? O sea, cuando empezaste el tratamiento, ¿cómo fue el apoyo de tus hermanos, por ejemplo? ¿Cómo fue el proceso en este caso? ¿Cómo te sentías tú? Bueno, pues sí, fue un cambio radical porque yo me sentía pues el más independiente. Okay. ¿No? O sea, en su momento me sentía el más independiente y pues saber que ahora, bueno, yo no sabía cómo iba a reaccionar a las quimioterapias, ¿no? Hay desde quien casi no lo siente hasta pues estar en cama. Entonces, pues esa incertidumbre me hizo pues comentarles que sí necesitaba el apoyo. Entonces, saber que yo, el más independiente, pues no sé, o sea, hasta a lo mejor me iban a ayudar a bañarme, pues era así como muy complicado. Afortunadamente pues no fue así. El tipo de quimioterapia que yo tomé pues al principio era ambulatoria. Pues sí, en casa pues hicieron muchos cambios, porque pues yo vivía solo, entonces tuve que regresar a casa para tener como otro tipo de cuidados, por el alimento. Les cambió por completo la vida a todos. Correcto, desde acompañarme al hospital, insisto, el tipo de alimentación, estar pues mucho más al pendiente de mis necesidades. Dejaron pues sí mucho de lado pues su vida cotidiana a enfocarse en ti, ¿no? En este caso. Sí. Y te digo, al final de cuentas es un cambio para ti, es un cambio para ellos, pero platícame también qué fue lo que te alentó. Porque al final de cuentas el que te digan quimioterapia, por ejemplo, es otra palabra muy delicada, ¿no? Es un proceso en el que lo primero que piensas es, pues me voy a quedar sin pelo, va a cambiar completamente la manera en la que los demás me ven, porque sí, el cáncer como tal es una enfermedad muy fuerte que dependiendo de dónde te dé, pues es también a lo mejor, y se escucha feo, pero el tiempo de vida a lo mejor que te puede estimar un doctor, pero el cómo sobrelleves las cosas es otra, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, ¿qué fue lo que a ti te motivó? ¿Cuál fue tu razón para decir, voy a echarle ganas, voy a seguir adelante? Yo, y te lo comento muy rápido porque esto no creo que se trate de mí ni mucho menos, pero tengo un familiar que desafortunadamente murió de cáncer. O sea, yo he convivido con ese tipo de situaciones, es muy complicado. Y al final del día hay personas que teniendo la enfermedad se vencen. O sea, porque, a ver, una enfermedad te vence, eso es inevitable. Sí. Pero aquí, ¿qué fue lo que te mantuvo a ti de alguna manera pues siguiendo adelante, ¿no? Yendo a tus quimioterapias, haciendo, pues como dices, cambia la alimentación, cambia la manera en la que te mueves, cambia la manera en la que te perciben, cambia completamente todo. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para seguir adelante? Para decir, voy a hacer mis quimioterapias, voy a seguir haciendo pues lo que yo pueda, lo que esté en mis manos para poder salir adelante. Pues yo creo que primeramente mi familia. Okay. O sea, verlos a ellos, o sea, la energía, las fuerzas, la alegría que les daba que yo estuviera con ellos, me hizo
querer seguir. Okay. Y yo creo que segundo, sí tener esa, bueno, tenía esa fe, tengo esa fe de decir que puedo ser quería ser el testimonio de que es posible. Claro, sí. Yo tenía ganas de que la gente me viera como el testimonio de que es posible, echándole muchas ganas. No, y es muy bueno que tú compartas que tú hayas compartido esta experiencia con nosotros, la verdad, porque hay mucha gente que nos está viendo y que a lo mejor no tiene el mismo problema, pero a lo mejor tiene otro problema, a lo mejor tiene otro diagnóstico, a lo mejor tiene una persona en casa que tiene una enfermedad parecida o igual a la tuya, y es bueno escuchar palabras de alguien que vivió la misma experiencia, porque en muchas ocasiones nos pasa estando enfermos o teniendo una situación de que alguien pues nos dice un consejo, pero no lo puede entender al 100%, ¿sabes? No viviste mi experiencia, con lo cual pues es difícil que puedas hacer tanta simpatía, o en este caso tanta empatía, perdóname por la palabra, que con esa persona, ¿no? O sea, el hecho de que otra persona haya tenido esa enfermedad o algo parecido y que te pueda dar unas palabras a ti de aliento, creo que es lo más importante, ¿no? Lo más valioso. Y te agradezco de antemano que nos hayas acompañado y que nos estés acompañando más bien en este episodio de Latidos Conscientes, para que más gente pueda entender, pues, cómo es el proceso, cómo es el día a día. Y si a lo mejor, pues, alguna persona no cuenta hoy con sus papás o con su mamá, o no, con su mamá, con su papá, con su familia como tal, pues que sepan que siempre se puede salir adelante, ¿no? Que esto no es un camino completamente cerrado, siempre hay una solución. Y qué bueno que hayas contado, pues, en este caso con tu familia, ¿no? Con ese apoyo, con esas ganas de seguir adelante. Sí. Y tú actualmente, platícanos un poquito, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿cómo lo vives en este tratamiento que sigues llevando? ¿Cómo es tu día a día? ¿Ha cambiado la diferencia? Sí, ha cambiado mucho. Pues bueno, o sea, desde el nivel emocional ya vivo como en gratitud, vivir muy agradecido de todo lo que te pasa, porque a veces dicen o piensan que el cáncer te acerca a la muerte. Y no, la verdad es que te acerca a la vida. O sea, el poder despertar y ver las cosas lo ves de una manera muy diferente. Sí, claro. Entonces, desde el pensamiento de vivir en gratitud, pues sí me ha cambiado. A nivel de energía, creo que aún estoy en este proceso de a veces sentirme un poquito cansado, pero pues tener que cambiar mucho el estilo de vida, llevártela como más relajado y pensar, pues, ¿no? Tomar agua, cosas que a lo mejor te parecían chistosas, pues ahora sí aplicarle un poquito. Sí, un poquito más, ¿no? Esos tipos de cuidados, ¿no? Sí. ¿Tú qué le dirías, si tú pudieras ver al lado de antes precisamente de tu enfermedad, qué le hubieras dicho a esa persona? O sea, cuando estuvo en la enfermedad, cuando le dijeron el diagnóstico, ¿tú qué le dirías actualmente a ese lado? Lo vas a conseguir. Sigue pensando en positivo, sigue echándole muchas ganas. A veces el échale ganas, cuando viene de afuera, definitivamente se siente como algo extraño, ¿no? Dicen por ahí el famoso echaleganismo, ¿no? No, sí. El cuídate, ¿no? Sí, no, yo bueno, o sea, es que la verdad hago lo más que puedo, pero yo creo que o sea, si es de mí para mí, definitivamente sigue así. Sí, ¿Tú hubieras imaginado esto? ¿Tú hubieras imaginado el hecho de que hoy estés aquí bien, que tu familia te haya apoyado? ¿Tú te imaginaste eso cuando te dieron el diagnóstico? ¿Por tu mente pasó que tú ibas a ir así? Sí, definitivamente. Yo creo que ese era mi objetivo. Dije yo, sí. Ajá. Sí hubo puntos, a lo mejor después de la sexta quimioterapia, cuando estás bien pateado y así, ya creí que, decía, yo estoy cansado, pero no sé, tal vez me duró ese pensamiento 3-4 días. Ya luego fue así como que sacúdete. Se te fue quitando, ¿no? Sí. Y qué bueno, porque mucha gente desafortunadamente se deja vencer por ese tipo de cosas, ¿no? De situaciones que le llega a pasar. Se vence de alguna manera y eso, quieras que no, repercute en todo lo demás, porque al final de cuentas, aunque el proceso iba bien, pues empieza a decaer, ¿no? Empieza a decaer la persona anímicamente. O sea, esta parte que dices en donde como persona que vives con cáncer, hacer empatía me ayudó. Bueno, yo ahí en el hospital veía a los niños, o jovencitos todavía, bueno, mucho más jóvenes que yo, y ver cómo le echaban ganas, cómo iban a las quimioterapias, pues que pues yo también tengo que echarle ganas. Sí, claro.
Que en muchas ocasiones, en el caso de los niños, pues es el tema del desconocimiento de todo lo que está pasando, ¿no? La inocencia de un niño, Sí. el no saber qué es lo que tienes. Y es feo. Digo, al final de cuentas, yo también he estado en hospitales y ves a los niños con ciertas enfermedades como parecidas a la mía o cosas parecidas. Y dices cómo él echa ganas y a lo mejor, pues uno como ya está grande, como ya es más consciente, como ya hay ciertas palabras que son un peligro de alguna manera, pues como que dices, ay, ¿cómo ellos pueden, ¿no? Al final de cuentas, y no digo cómo ellos pueden en un mal sentido, sino cómo ellos pueden, y yo que estoy grande, yo que soy consciente, yo que puedo de alguna manera valerme por mí mismo, porque un niño es pues muy diferente, pues cómo no voy a hacerlo, ¿no? Cómo no voy a echarle esas ganas para poder seguir. Y qué bueno que nos hayas comentado todo esto, porque siempre hay gente que va a quedarse con mucha duda. Dudas siempre va a haber, ¿no? Definitivamente Sí. dudas creo que es lo que más va a haber de esta enfermedad y de todas. Pero tú, en el tema de conocimiento, en el tema de información, como decías hace un momento, en el tema de todo lo que los doctores te dijeron, ¿quedaron muchas dudas en ti sobre esta enfermedad? ¿Quedaron cosas que hoy en día, a pesar de tenerla, digas, desconozco de esto? Sí, de hecho sí. No sé, fui a consulta, no tiene mucho, a lo mejor principios de año. Y el doctor, o sea, me cuestionaba cosas muy puntuales que hasta yo desconocía. O sea, a lo mejor era como una variante ese médico, pero yo dije, no les sabría explicar. O sea, yo solo sé que fue de alguna manera y no tuve las palabras. Sí, claro. Queda mucho en el aire cuando se habla respecto del tema. Hasta, o sea, los mismos médicos, pues no sé si dan por hecho que uno ya conoce o que ya se informó o que tiene superpoderes para adivinar. Ajá. Y lo dejan al aire. Y a lo mejor yo creo que sí aconsejaría cada que uno tenga dudas, pues preguntarlo todo. Eso es muy buen consejo, muy buen consejo. Creo que si tienes al especialista y estás en una consulta, estás presenciando lo que él te está diciendo, pues sí pregunta, como en la escuela, ¿no? A lo mejor, digo, en la escuela pues pasaba, ¿no? De que se iban a burlar del que más preguntaba, pero mejor no quedarte con duda. Exactamente, mejor preguntar de todo y saber realmente qué es lo que está pasando, porque al final de cuentas es tu cuerpo y como dices, pues no eres adivino, ¿no? Tú no estudiaste medicina y aunque hayas estudiado, pues siempre va a haber cosas que no vas a entender, ¿no? Aunque vivas con la enfermedad, hay cosas que no entiendes y es bueno que alguien pues te las esté explicando, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías a las personas que están pasando, no solamente por la enfermedad que tú tienes, que es un tema muy delicado, sino cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia y que a lo mejor no contó con la misma fortuna que tú de a lo mejor tener a sus papás, a sus hermanos, a su familia como tal, o que la tiene? ¿Tú qué consejo le darías? ¿Qué le podrías decir a esas personas? Bueno, yo creo que sí, es súper importante la red de apoyo. Obviamente no necesariamente tiene que ser familia. A veces nosotros como mismos pacientes, hay grupos de autoapoyo, o sea, que busque, porque sí, definitivamente es súper importante como tener ese chip, la actitud positiva y ver, o sea, siempre al inicio te sientes como que solo a mí o porque yo, pero encontrar en otros como otro tipo de pensamiento te ayuda demasiado. Entonces sí considero que es importantísimo que tengan una red de apoyo, la que sea, o sea, buscar dentro de los hospitales o asociaciones, algo por el estilo. Okay. Pero que sí, pues que sí, definitivamente no están solos y habemos muchas personas que los podemos apoyar. Y es bueno escuchar eso, ¿sabes? Es bueno escuchar esas palabras porque mucha gente pues se deja vencer, ¿no? A lo mejor porque no tiene las mismas condiciones, porque está pasando algo un poquito ya más avanzado, a lo mejor está en un estado más crítico, pero siempre es bueno saber que pueden contar con alguien, ¿no? Y muchas veces la realidad nos encontramos en los mismos hospitales, ¿no? Uno va a un hospital y a mí me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que estamos en a lo mejor sala de urgencias, a lo mejor nos llega a pasar algo que no es algo tan grave, a lo mejor fue un accidente, un esguince, una fractura, y pues ¿qué te encuentras en las salas de emergencias, ¿no? Encuentras a gente que viene devastada, hay gente que tiene unas enfermedades muy, muy feas. A mí en alguna ocasión me llegó a pasar de que fui al Hospital General en la Ciudad de México y yo estaba detrás de la camilla de un señor que había muerto y su familia estaba detrás de ellos. Entonces es un momento muy impactante, o sea, es una parte que sí te humaniza mucho y creo que también esa es la parte que a lo mejor a algunos doctores les hace falta, ¿no? El humanizarse más con la gente,
Porque sí, yo entiendo que, a ver, el trabajo de un doctor es completamente pesado, no por nada estudian más de 4 o 5 años una carrera, pero también es el hecho de saber que son personas con las que están tratando, ¿no? Y no digo que todos son iguales, evidentemente hay muchos doctores con una calidad humana increíble, pero también hay otros que lo hacen de una manera como muy automatizada, ¿no? Como si esto fuera reparar un robot y realmente es un humano, o sea, realmente es una persona que siente. Aquí contigo, por ejemplo, sí me gustaría saber cómo fue tu trato con los doctores del inicio, en el proceso medio y en el proceso final. ¿Tú cómo sentiste el cambio en los doctores? O sea, ¿hubo algo que te desmotivara? Porque también un doctor si te dice, oye, en 2 días ya prácticamente no vas a estar aquí, pues eso te desmotiva, ¿no? Y más que te lo diga un doctor, dices, a ver, él es el profesional de la salud y sí te pegan esas palabras, ¿no? ¿Alguna vez te pasó algo así o algo bueno, al contrario, o algo que te alentara? Sí, no, de hecho, algo muy parecido a eso. Bueno, después de mi diagnóstico tengo una recaída y en esa recaída pues ya he manejado hasta 2 líneas de quimioterapia. Entonces cuando recibí mi primera línea de quimioterapia y no, pues hubo resultados, sí hubo un médico que me dijo que pues que el medicamento que yo necesitaba pues ni siquiera había llegado a México. Entonces que lo que me recomendaba pues es que yo arreglara mis asuntos, mis papeles, casi que me despidiera de mis seres queridos. Y, o sea, la historia más macabra que haya yo escuchado, ¿no? O sea, prácticamente me dijo cómo me iba a morir. Entonces, sí es muy poco humano. Sí. Esta parte en donde o sea, se atrevan a hablar así, no sé, o sea, y pues mírame aquí. Sí, claro, sí, un ejemplo claro. Sí, ¿no? O sea, él ya hablaba de fechas y pues cómo iban a suceder las cosas y yo pues aquí sigo. Sí, no, y es bueno, ¿no? Al final de cuentas creo que ni los doctores ni cualquier otra persona pues tiene la última palabra, ¿no? O sea, creo que aquí ya depende mucho de cómo tú sobrelleves las cosas y que tú también te hayas puesto en ese sentido a buscar, ¿no? Alternativas, el segundo diagnóstico, el hacer tus tratamientos, que al final de cuentas es lo más importante, ¿no? También el contar con el apoyo de tu familia, todo eso suma. Entonces, pues imagínate, a lo mejor si hay una persona que nos está escuchando, que nos está viendo, que no cuenta con la misma fortuna, que a lo mejor no tiene a su familia, que no tiene a lo mejor un familiar cercano, y que un doctor te diga eso, es completamente... Sí, te cambia completamente el panorama. Y creo que es importante esa parte, ¿no? De que sean conscientes, no solamente los doctores, sino también hasta a veces la familia, ¿no? La familia a veces te aventa unos comentarios que dices, oye, pues espérame, sí estoy enfermo, no me digas eso, ¿no? Sí. Y que sí desmotivan. Y aquí es el tema también importante, ¿no? No solamente es el tema de qué tengo, sino también el qué me están aportando los demás, ¿no? Qué me están diciendo, qué palabras me están dando. No digo que todo sea increíble y vas a estar bien. Sí hay que ponerle realidad a las cosas, claro, evidentemente, pero una palabra siempre va a ayudar, ¿no? Una palabra siempre te va a hacer cambiar de alguna manera el panorama y que sean un poco más conscientes de eso, ¿no? Hoy en día, Lalo, ¿cómo te sientes? ¿Tú cómo estás? ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el Lalo, con tu día a día, con el trabajo, con las cosas que tú haces? ¿Crees que esto sea un impedimento en tu día a día, lo que te ha dado para poder hacer lo que tú estás haciendo en los planes que tú tenías? No, para nada. No, ahora me siento, pues, yo creo al contrario, con más ganas de hacer muchas cosas. Sí, no creo que sea ningún tipo de impedimento. Ok. Entonces eso es bastante bueno, ¿sabes? Porque mucha gente piensa, oye, es que me dio esta enfermedad, ¿no? Y siento que ya no voy a poder hacer esto. Y hay gente que no tiene ninguna enfermedad o que se siente bien y no tiene ganas de hacer las cosas. Pero como algo como una enfermedad puede cambiarte el panorama. Porque al final de cuentas tienes 2 opciones, ¿no? Que te cambie el panorama para bien o que a lo mejor te cambie el panorama para mal, ¿no? Hay gente que se termina, pues desafortunadamente, destruyendo ella sola del pensamiento que tiene, de las circunstancias, de por qué, como dices, ¿no? Tú lo abordaste muy bien hace ratito, por qué me dio a mí, por qué, o sea, culpándose, victimizándose. Sí. Y creo que en alguna parte del proceso y de nosotros como humanos, no digo que sea válido, pero lo hemos hecho, ¿no? O sea, de preguntarnos, oye, ¿por qué me pasó a mí, no? No digo que le pase a alguien más, ¿no? Pero ¿por qué específicamente a mí? ¿Por qué si iba bien? ¿Por qué tenía un proyecto? ¿Por qué? Y creo que mucha de la gente que nos está oyendo, que nos está viendo en este caso, pues debe tener a lo mejor un pensamiento parecido, ¿no? Oye, ¿por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué me tumbó esto? ¿En qué momento te llegan a pasar las cosas? Pero todo al final de cuentas creo yo que tiene un porqué. Hay gente que cree en esto, hay gente que cree que no, pero creo que todo al final de cuentas se acomoda, ¿no?
Entonces hoy el día el que tú estés aquí, pues creo que tiene un propósito, el que la gente nos pueda escuchar, que nos pueda ver, que pueda ver que sí hay siempre alternativas, que siempre hay una solución para cada problema. Y creo que es lo bueno, ¿no? Creo que es lo padre de que a pesar de las circunstancias, pues podamos salir adelante, ¿no? Qué padre historia, la verdad, Lalo. La verdad me dio mucho gusto tenerte en el programa. Y creo que pues aquí podemos todavía hablar de más cosas, ¿no? De muchas cosas técnicas que llegan a decirte los doctores de la enfermedad. Tú, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a las personas también? No solamente, ya habíamos hablado de ese tema, ¿no? Yo te había hecho la pregunta, pero ¿tú qué le podrías decir a las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, que están bien actualmente? Porque ya te abordé la pregunta con la gente que tiene una enfermedad parecida, ¿no? ¿Tú qué le dices a la gente que no, a la gente que a lo mejor tiene un familiar que tiene algún tipo de enfermedad, pero que ellos se sienten bien, que ellos están pues en una condición óptima, por así decirlo? ¿Qué le dirías a esas personas también? Para con los pacientes. Con los pacientes, con la gente en general, la gente que a lo mejor hasta anímicamente pues está mal sin tener nada, ¿no? Porque pasa de que, y me ha pasado que tengo también amigos que de repente digo, oye, tienen todo y no le echan tantas ganas, ¿no? ¿Por qué? Pues digo, a lo mejor tendrán una razón, ¿no? Pero ¿tú qué le dirías a esa gente también? Pues yo creo que justo mencionabas, yo creo que por algo están, que busquen un propósito más bien, ¿no? Más bien que le busquen el propósito a la vida, está muy bonita. Yo creo que bueno, no. Puedes decirlo, ¿no? No, sí. No, dilo. No, sí, pues es que yo creo que si ellos, si nosotros hemos podido, pues yo creo que ellos con más energía, con más alegría deberían de hacer las cosas. Sí, claro, sí, por supuesto. Como un buen pensamiento, ¿no? Muchas veces. Sí, no, es que sí pasa de que a veces las personas que tienen más limitaciones, de cualquier manera, son las que más le echan ganas, ¿no? Y la gente que tú ves que tiene todo, y todo en el sentido de salud, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso es las cosas más importantes, pues sí hay cosas en las que a lo mejor flaquean un poco, ¿no? Como dices, a lo mejor el buscar un propósito, el tener algo por lo que, pues no siempre vivir, pero sí algo en lo que tú te puedas apoyar, pues siempre te va a ayudar, ¿no? Definitivamente eso va a ser la diferencia, y creo que eso es algo pues bastante importante en algo como un contexto de enfermedad. Y Lalo, de verdad, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo, por este espacio, por estas palabras que le das a toda la gente que nos está viendo. Que aquí cuando hay algo de enfermedad, todo va a cambiar. No importa la enfermedad, no importa si es pequeña, no importa si es grande, nos cambia el contexto. Y digo, para cerrar, pues como te decía, a mí, la verdad es que yo desde chiquito tuve asma y me dieron muchas enfermedades. Yo soy muy, muy enfermizo. Parezco autochino yo, porque yo a lo mejor por fuera me ves más o menos, pero por dentro pues a cada rato me la paso en el taller y a cada rato me andan reparando, ¿no? Entonces, pues así me pasa. Digo, a mí me pasó, y te lo platico de manera muy rápida, de que yo estaba en la universidad, yo tenía mi trabajo y tenía, aparte, pues obviamente mis obligaciones, ¿no? Y pues un día me llega una enfermedad que se llama fascitis plantar, que es básicamente una enfermedad en el pie. Me quedo sin escuela, me quedo sin trabajo, y ya en el trabajo pues es justamente el primer trabajo en el que entré, ya lleva 4 años y cachito. Y pues bueno, me quedo sin la promoción de a lo mejor subido a otro puesto, pierdo el trabajo, pierdo la escuela, pierdo obviamente muchas oportunidades, y pues evidentemente todo mi panorama cambió, ¿no? Y te cuento esto porque al final de cuentas, aunque esto es enfocado en el tema pues del cáncer, cualquier enfermedad al final de cuentas nos cambia la vida. Todas las enfermedades. Digo, afortunadamente, gracias a Dios estamos aquí, pero todo definitivamente te cambia la vida, y de verdad te agradezco mucho que hayas tomado este tiempo, que nos hayas platicado un poquito de cómo es la experiencia, qué es lo que viviste, qué es lo que te ayudó, qué es lo que te motivó también, porque al final de cuentas siempre debe de haber un motivo, sí. Y si no lo hay, pues el motivo hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo de cualquier manera. Te lo inventas si quieres. Y qué padre, a la gente que nos está viendo en este momento, recuerden comentarnos sus experiencias de vida, qué es lo que les ha pasado, qué es lo que les gustaría conocer para siguientes episodios, ya sea con Lalo, ya sea con otra persona. Tendremos pues más entrevistas, más programas con especialistas de la salud, testimonios que evidentemente tendremos con pacientes con diferentes enfermedades. Así que cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran dejar, siéntanse libres de hacerlos. Es un espacio completamente seguro. Y de verdad, Lalo, de nuevo, muchísimas gracias por estar en el programa. Te agradezco mucho por todo. Y bueno, esto fue pues Latidos Conscientes, un programa dedicado a entender un poco más acerca de la salud y del día a día con la gente. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Lalo, de nuevo, muchas gracias. Y con esto nos despedimos.